Perfecto, pues creo que podemos ir empezando. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Mireia, es un placer estar aquí con vosotros. Yo voy a estar moderando hoy este webinar. En el webinar de hoy nos preguntamos si los equipos están preparados para la digitalización. Y lo haremos junto con Enrique Parellada, que es HRBP y Talent Acquisition Manager en SQLI, con Julia Diachenko, que es Talent Acquisition Specialist aquí en Payfit, y con Oriol Castells, que es Customer Care Associate también en Payfit. Tenemos una agenda muy interesante que seguro que os va a encantar. Os voy a explicar un poco cómo vamos a funcionar hoy. Dividiremos la sesión en 3 bloques. El primero debatiremos sobre qué es la revolución tecnológica. Luego identificaremos las tecnologías emergentes y, por último, veremos cómo preparar a nuestros equipos para el cambio, ¿vale? Como siempre, os animamos a dejar todas vuestras dudas en la cajita de preguntas y al final del webinar dedicaremos unos minutos a responder vuestras dudas, ¿de acuerdo? Para empezar, me complace presentaros a Enrique, que nos va a explicar de qué trata esto de la revolución tecnológica. Enrique, todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos ya. Encantado de estar aquí y, como he comentado en el chat, da gusto que cuando uno comparte conocimiento la gente se interese, sobre todo con un tema no solo tan interesante, sino que tiene tanto impacto sobre nuestras vidas a nivel personal y a nivel profesional. Vamos a sentar un poco las bases y las premisas desde las que vamos a abordar este tema. ¿Qué es una revolución y qué es la revolución tecnológica? Una revolución es un cambio drástico y traumático que sucede en un espacio, en un periodo de tiempo específico. Al contrario que la evolución, que se puede datar y medir incluso en siglos, esto sucede en un espacio de tiempo tan breve que en muchos casos no podemos medir las consecuencias y los efectos que va a tener. A lo largo del tiempo hemos ido viviendo distintas revoluciones, pero esta tiene un componente añadido y es que sucede en el mundo digital. Todo han sido revoluciones que podríamos decir tangibles. En este caso estamos hablando ya de metauniversos, de metarealidades, de conexiones y enlaces que se suceden a nivel global. Disculpar, es que estoy teniendo un pequeño problema de conexión. Si necesitas que te pasemos las slides, nos lo pides y nosotros nos ocupamos, ¿vale? No, ya está. En este sentido, si bien estamos viviendo una revolución, hay que hablar de evolución, de nuestra propia evolución. Me gustaría hablar de la evolución de las especies, de Charles Darwin. En su libro, que os recomiendo la lectura, cuando hace un análisis de toda la evolución a lo largo de centurias y de las plantas, de los animales, del hombre, llega a una conclusión y es: ¿quién sobrevive? ¿Sobrevive el más fuerte? ¿Sobrevive el más listo? Pues no, la conclusión del libro es que sobrevive el que sabe adaptarse, el que sabe vivir en una realidad líquida que es cambiante. El caso más paradigmático lo tenemos en los delfines y en las ballenas, que eran mamíferos y que, dada la hostilidad del entorno en el que vivían, tuvieron que aprender a vivir debajo del agua. Siguen necesitando respirar, siguen siendo mamíferos, pero han sabido aprender a vivir debajo del agua. Desde mi punto de vista, yo lo he visto en los recursos humanos, cómo mi vocación y mi profesión se ha adaptado a la realidad. Hemos pasado de lo que se llama administración de personal a una gestión de personas y de talento, de las capacidades que tienen, de las competencias. Y las empresas que se han limitado a gestionar el talento con nóminas altas y bajas están condenadas a la extinción. Otros casos muy claros de empresas que no se han sabido adaptar, yo es que tengo ya unos años, tengo 42 años, recuerdo cuando había Blockbuster, es decir, que la gente iba a un videoclub a alquilar un vídeo y tenían que pagar, llevarlo a casa y tal. No sé si sabéis que Netflix le propuso una asociación a Blockbuster cuando Netflix era una startup y Blockbuster poco menos que le dijo: tú no eres nada y no vas a acabar
no hay espacio en el mercado para ti. Pues a través de esta revolución tecnológica que hemos ido viviendo, Blockbuster ya no existe y Netflix es un referente mundial. Podemos hablar de empresas como Kodak. Antes se hacían fotografías, se tenían que comprar carretes y se tenían que llevar a revelar. Ya no hay tiendas de revelado. Otro caso palmario es el de Nokia. Nokia estaba muy obsesionada cuando hacía teléfonos móviles y era líder mundial en hacer el teléfono cada vez más pequeño. Y de repente aparece Apple con los smartphones y dice, no es cuestión de que sea pequeño, es cuestión de que tenga más aplicaciones y más conectividad. Y para que entendáis un poco cómo hay que abrir la mente y romper los sesgos y las barreras que nosotros tenemos, una anécdota muy interesante es el caso de Henry Ford, fundador de la casa de coches Ford, que cuando le preguntaron si él había escuchado a la gente o había sabido liderar el cambio, él respondió, si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que querían, ellos me hubieran respondido, quiero un caballo más rápido. Y él supo verlo y crear la primera línea de montaje automatizada de coches de producción en cadena. Pero claro, ¿cómo afrontar este cambio? El cambio es inevitable. Hay una cosa que a mí me gustaba mucho de los concursantes de Operación Triunfo, que decían, no voy a cambiar, muchas gracias por esta oportunidad, pero yo voy a seguir así, voy a seguir siendo igual. El cambio es inevitable para todos, para todos. Si el entorno cambia, tú cambias. Pero entonces tenemos una gran oportunidad. Podemos o mejorar o empeorar. Pero iguales no vamos a permanecer. Ante esta nueva ola, estos nuevos cambios, nos tenemos que preguntar todos, y yo el primero, ¿nos vamos a dejar arrastrar por esta ola o vamos a saber surfearla y tomar las riendas de nuestro propio destino? Hace 2 años leí un estudio del futuro de la clase trabajadora en Randstad y era un poco desolador, en el que hablaba de que la tendencia a través de la formación y de cómo cambia el mercado laboral, iban a haber 2 grandes clases de trabajadores. Uno, una alta clase trabajadora que iba a estar enfocada fundamentalmente a tecnología, desarrollo, tecnología de información, etcétera, muy especializada que aunque los podamos englobar en tecnología, iban a tener conocimientos muy específicos, y luego los puestos capacitados de gestión y liderazgo, empresarios, managers, delivery manager y tal. Pero solo iba a constituir el 20% de la población trabajadora. El 80% restante se le llama useless class. ¿Por qué se le llama useless class? Porque son personas que tienen conocimientos y profesiones que no se están sabiendo adaptar a la realidad actual. Paradójicamente, al final de ese estudio, hablaba de cómo en el futuro, de aquí a 2050, el 70% de los puestos de trabajo que van a haber todavía no existen. Por lo que uno se pregunta, ¿cómo me puedo preparar para ese cambio, para una serie de puestos de trabajo y profesiones que ni siquiera existen? Y entonces ahí entraba un nuevo concepto, en lo que hablábamos antes de la gestión de talento dentro de esta revolución, que son las soft skills. ¿Sabéis cuáles son realmente las habilidades y cualidades que buscan ahora las empresas en un entorno tan cambiante y tan fluido? Las empresas ya asumen que el aprendizaje lo puedes tener en cualquier momento de tu vida. Pero hay una serie de habilidades que son las ideales para este entorno, para esta revolución tan drástica y traumática en la que muchas veces no podemos predecir lo que va a pasar. La adaptación, de la que hablábamos antes, el control de las emociones. Esto lo hemos visto en la pandemia, cómo la gente, pues había gente que se desesperaba y había gente que supo hacer durante el confinamiento un tiempo de trabajo muy productivo. El compromiso y la responsabilidad, el ir más allá y decir, bueno, yo tengo un trabajo que hacer y más allá de lo que me paguen, yo tengo que hacerlo bien.
sin ánimo de ofender a los funcionarios, en vez de decir, bueno, yo es que al final de mes cobro lo mismo. No, estar comprometido con lo que haces y saber que lo que haces tiene un impacto en el producto o servicio final de la empresa. Y luego, importantísimo, el trabajo en equipo. Siempre cuando se habla del trabajo en equipo, los casos más famosos son los de los deportistas. Entonces hablan de equipos de fútbol y tal. A mí me gusta hablar del caso de Rafa Nadal o de Carlos Alcaraz, que aunque puedan ser deportes que juegan solos, la gente no sabe el equipo que hay detrás. Ya no de nutricionistas, fisioterapeutas, entrenadores, de psicólogos y de coaches que ayudan a moldear el pensamiento y a enfocarlo hacia el éxito. Michael Jordan decía, tú puedes tú solo marcar muchos puntos, pero para ganar campeonatos lo tienes que hacer en equipo. ¿Cuántas personas hay, y lo hemos vivido todos en nuestra realidad laboral, que personas con muy altas capacidades, muy válidas, no saben trabajar en equipo y por el contrario generan entornos tóxicos? Vuelvo a decir, son habilidades, son competencias que las empresas valoran mucho para esta nueva revolución tecnológica que estamos afrontando. Muchísimas gracias, Enrique, por ponernos en contexto y explicarnos más sobre este tema tan interesante. Vamos a dar paso a Oriol, que nos va a hablar sobre qué son estas tecnologías emergentes y cómo podemos identificarlas. Adelante, Oriol. Gracias, Mireia, y gracias, Enrique. Súper interesante. Antes de nada, saludaros a todos. Es un placer estar aquí. Yo soy Oriol Castells, soy Customer Care Associate en Payfit y tengo la suerte de que en mi día a día pues, puedo tratar con clientes, con colaboradores y aprender de ellos. Entonces, el hecho de estar en contacto casi permanente diario con profesionales externos del ámbito de los recursos humanos o de las finanzas principalmente, pues da la oportunidad, ¿no? Desde fuera, o sea, desde Payfit, estando fuera de otras organizaciones, pues tener esta visibilidad de cómo las organizaciones, las empresas, siguen la tendencia, pues, o en su mayor parte, siguen la tendencia de implementar tecnologías emergentes, como son la inteligencia artificial, que más o menos nos va a sonar a todos, pues para automatizar procesos y ganar en eficiencia. Ahora, un poco más tarde, me centro un poco en los beneficios. Las tecnologías emergentes principalmente se caracterizan pues, por ser tecnologías que son innovadoras y que aportan mejoras frente a otras tecnologías que son mucho más tradicionales. Es decir, estas tecnologías más tradicionales son ya consolidadas versus unas que son totalmente nuevas y, por supuesto, aún no han alcanzado ni mucho menos su nivel máximo de madurez. Entonces, en la mayoría de los casos se encuentran en vías de desarrollo. A nivel de empresas, que es un poco lo que me quiero centrar yo hoy, para mí todos coincidimos en que es clave explotar estas tecnologías para identificar cuáles, digamos, de todas las existentes, tiene sentido que se puedan implementar para aportar un valor diferencial o una ventaja competitiva en una empresa, ¿no? Hemos recogido unos cuantos ejemplos de tecnologías emergentes, no me voy a entretener mucho, pero hemos pensado en la inteligencia artificial, que es la que tal vez más nos suena el día a día, que, por ejemplo, las empresas la pueden aplicar pues, para mejorar lo que es la atención a clientes, análisis de macrodata, etcétera. Vamos a mencionar, ¿vale? Ejemplos reales, de algún ejemplo real que tenemos en Payfit, que lo haremos un poco, lo tocaré yo y también os lo contará un poco Julia, como por ejemplo, desde Payfit, nuestra casa, hemos integrado esta inteligencia artificial para mejorar y ser más eficientes en los procesos. Luego tenemos el blockchain, que tal vez suena un poco menos, pero bueno, básicamente, sin entretenerme mucho, ¿vale? Vendría blockchain o cadena de bloques, ¿vale? Se puede definir muy resumidamente, insisto, como una estructura matemática que almacena datos de forma tan segura que prácticamente eso es imposible de falsificar, ¿vale? Luego también tenemos lo que se llama el Internet de las cosas, que sí que es verdad que tiene un nombre un poco raro y que tal vez no suena mucho, pero básicamente, y dicho de forma muy fácil, es un proceso que permite conectar elementos físicos cotidianos
a Internet, es decir, objetos que utilizamos en nuestro día a día, domésticos, bombillas de luz, aparatos más relacionados con la atención a la salud, etcétera. Luego también tenemos la realidad virtual. Esto también nos va a sonar bastante, que más o menos, por poneros un ejemplo, que yo creo que así tal vez os puede servir un poco más, os voy a explicar el caso de IKEA. No sé si lo sabéis, pero esta multinacional que todos conocemos, que fabrica y comercializa muebles, pues tiene una app de realidad aumentada que permite visualizar cómo quedan los muebles que te quieres comprar, te estás pensando en comprar, cómo quedan pues en tu comedor, en tus espacios. Es un ejemplo súper claro de cómo una marca se ha aprovechado para sacar más rendimiento a sus productos a través de esta tecnología. Y por último, la impresión 3D. Ejemplo, el de Nike, por ejemplo, que todos conocemos, la marca de deporte, pues fabricó mediante impresoras 3D los tacos de las zapatillas de fútbol americano de los jugadores que participan en la final de la Super Bowl, por ejemplo. Más o menos. Después, me quiero... un segundo... Siguiendo un poco la estela de lo que os comentaba, creo que vale la pena también centrarnos en que cuando las empresas implementan nuevas tecnologías en sus procesos, lo hacen porque no solamente gana la empresa. Me explico. Los equipos ganan, es decir, está comprobado que aumenta el bienestar de las personas trabajadoras. Cuando utilizan mejores tecnologías, al final la vida del empleado se ve facilitada. Está comprobado que estimulan la productividad de los trabajadores. Departamentos comerciales podría ser un ejemplo, de recursos humanos, de marketing, es decir, en todos estos tipo de profesiones, ¿vale? Sin entrar en detalle, la inteligencia artificial, por ejemplo, supone un apoyo en determinadas tareas más rutinarias, como pueden ser, pues, por ejemplo, preparación de reuniones, atención interna a consultas de trabajadores, que esto creo que un poco os podrá también explicar Julia, y empleados, pues, por ejemplo, en trabajos relacionados con la creación de diseños o imágenes, que ahora pues, hay muchas que ya son generadas con inteligencia artificial. Después, por supuesto, quien también saca partido de estas tecnologías son las empresas en sí, es decir, pasan a ser más competitivas en un contexto que hay que tener en cuenta que es cambiante y dinámico completamente. Entonces, se van a crear productos que son mejores, serán más innovadores y las experiencias de los clientes al final también serán mejores, con lo cual las empresas generan más ingresos, etcétera. Siguiendo un poco los ejemplos, pues empresas, todos tenemos en mente, ¿no? Empresas que han creado procesos o asistentes personales que de forma rápida pueden poner en contacto a un usuario o a un cliente con algún profesional dentro de la compañía que atiende las consultas que sea. A todos seguro que se nos viene a la mente alguna empresa, ¿vale? Esto permite, pues como decía, un poco optimizar los procesos, las operativas son más eficientes y, pues, por ejemplo, se pueden lograr objetivos que antes eran muy difíciles, reembolsos rápidos cuando hay algún malentendido, cuando hay algo que no ha salido bien, servicios semiautomatizados o casi automatizados por completo y, al fin y al cabo, que todo sea más reactivo y prevenir fraudes, etcétera. Se puede enfocar de muchas maneras. Creo que es bastante enriquecedor, aunque, insisto, Julia os lo explicará mucho mejor, ¿vale? Pero explicar un poco la experiencia que hemos tenido y estamos experimentando en Payfit. Yo me centraré solamente muy brevemente en la parte mía, la parte de customer, ¿vale? Hemos empezado, por ejemplo, a responder consultas de clientes, ¿vale? Mediante una inteligencia artificial, un programa de inteligencia artificial que se llama Dust. Esto nos permite, pues, acceder a modelos de inteligencia artificial más recientes, ChatGPT, por ejemplo. Esto, es decir, toma como base de datos todos los procesos internos y blogs que tenemos dentro de Payfit y, al fin y al cabo, no deja de ser una inteligencia artificial que se programa y se entrena. Le decimos cómo se tiene que dirigir a los clientes, con qué tono, con qué tipo de palabras, cómo estructurar las frases para, digamos, adecuar este tipo de respuestas al entorno profesional de Payfit, cliente Payfit.
Por supuesto, todas estas inteligencias artificiales acceden a nuestros datos, en este caso, de forma súper segura y privada, ¿vale? Esto, por supuesto, nos hemos dado cuenta, y es algo que es evidente, que nos permite, uno, sobre todo lo notamos en el ahorro de tiempo, es decir, tenemos ahora más tiempo para enfocarnos en otros proyectos, otras tareas, ¿vale? Que acaban valorando más los clientes, porque no son trabajos tan rutinarios, insisto. Y pues estamos súper convencidos de que esta tecnología, pues igual que nos ayuda a nosotros, puede ayudar de la misma manera a nuestros clientes y a otras empresas de fuera, y por eso también en parte nos gusta compartir estas experiencias y estos conocimientos y aprendizajes que vamos teniendo con la inteligencia artificial en este caso, a la vez que nos seguimos nosotros mismos formando y aprendiendo también de aquellos profesionales que saben más. Bueno, aquí hemos considerado que estaría muy bien ilustraros un poco con un dato curioso, no sé si lo sabíais, pero es totalmente cierto. De hecho, si alguien lo quiere, se le puede llegar a pasar el link, que lo tengo por aquí, de un estudio de una consultora estratégica global, no sé si la conocéis o no, pero básicamente el 70% del tiempo de trabajo es automatizable. O sea, a mí me parece un dato súper remarcable que nos da una visibilidad total de lo que os estamos comentando. Y, por ejemplo, pues todo lo que son traducciones, labores de prospección comercial para aquellos equipos más enfocados a la venta de los productos, o incluso para trabajos más creativos como son el diseño de imágenes, de piezas gráficas, o trabajos más intelectuales, le podríamos llamar así, como por ejemplo el que efectúan programadores de data, etc. Vale. Aquí también creo, insisto, como tengo todo el equipo que de Customer y yo en concreto que estoy aquí, tenemos la suerte de rodearnos de clientes, de empaparnos de experiencias externas a nosotros, ¿no? Pues al final he ido también recogiendo un poco, quería mencionaros, experiencias de otros clientes, ¿no? O sea, de más clientes con los que tengo la suerte de convivir día a día, y me decían, ¿no? Pues he recogido un poco de ejemplos cuando lo comentaba con ellos, pues procesos y comunicaciones que han mejorado un montón con esta inteligencia artificial. Pues, por ejemplo, redacciones de descripciones de puestos de trabajo que tienen que publicar en portales de empleo, por ejemplo. Redacciones de guiones de entrevistas a posibles candidatos a ocupar una posición en concreto. Creación de tableros de control para tener macros en Excel en el programa que sea. Entrevistas en vivo, o sea, hay actualmente inteligencia artificial que transcribe y resume entrevistas, por ejemplo. O cuando tienes un documento extenso con un X comunicado, pues hay inteligencias que te pueden resumir los puntos clave. Por último, también creo que es remarcable que comentemos la importancia de evaluar si se han conseguido, una vez implementada esta inteligencia artificial en una fase beta, en una fase inicial, si se han empezado a conseguir los primeros resultados que se buscaban para poder establecer la ruta a seguir, si hay que hacer algunas correcciones, etcétera. Entonces, básicamente, desde mi punto de vista, hay que fijarse en la frecuencia de uso, así como los equipos que la utilizan. Es decir, que ver si esta inteligencia artificial está siendo solo utilizada pues, por un departamento comercial y un departamento de soporte al cliente no, la están utilizando todos, en qué frecuencia, es decir, se utiliza en momentos claves del mes, cuando hay un cierre de impuestos, por ejemplo, etcétera. Entonces, también hay que evaluar, por supuesto, el impacto, entender si hemos producido, si ha aumentado la productividad con las mismas manos, con el mismo capital humano, ¿no? Entonces, bueno, hablando también con clientes, pues los casos de éxito básicamente se resumen y está siempre condicionado que se haya estructurado previamente bases de datos suyas, internas de las empresas, para alimentar estas inteligencias artificiales, ¿vale? Siempre, insisto, el tema de garantizando la confidencialidad. Para que esto funcione, ya acabando, básicamente han promovido una cultura y un entorno que favorece esta implementación y explotación de inteligencia artificial, compartiendo normalmente buenas prácticas de uso, formando a las personas, que creo que esto es importante no olvidarlo,
y apoyando al equipo para que aprenda constantemente, ¿vale? Es clave el ambiente favorable a esa implementación. Y, por supuesto, también los clientes nos comentan que también ha habido una parte de inversión en el cambio, es decir, no quedarse atrás también requiere una inversión y, por ejemplo, implementando una herramienta que sea un live chat semiautomático que realice respuestas a consultas no deja de ser una inversión de capital y de tiempo que se tiene que hacer, pero que al corto, medio plazo seguro que acaba traduciéndose en resultados positivos. Y nada, por mi parte era esto. Yo doy paso a Julia, que un poco nos va a poder explicar qué ha significado en sí, más concretamente, la adopción de la inteligencia artificial dentro de Payfit. Y bueno, el escenario es tuyo, Julia, cuando quieras. Hola a todos, soy Julia de equipo de Talent Acquisition y hoy les hablaré de cómo utilizamos la inteligencia artificial en Payfit para optimizar operaciones y mejorar la experiencia de usuario. En inicio, comencemos con el uso de la IA en nuestros equipos. En Customer Success, como ya os comentó Uri, hemos implementado un asistente inteligente que ayuda a nuestros agentes a recuperar información rápidamente, mejorando tanto la velocidad como la precisión de las respuestas a los usuarios. También hemos desarrollado herramientas para aliviar las tareas diarias, como un asistente para onboarding, un generador de artículos de blog y un asistente de reclutamiento, sobre el cual os voy a contar luego. Además, la IA analiza y asigna los tickets de atención de clientes a los especialistas adecuados. Pasando al producto, uno de nuestros principales desarrollos es un chatbot conversacional diseñado para ayudar a nuestros usuarios a realizar tareas complejas. Este chatbot no solo guía a los usuarios, sino que también les proporciona soluciones inmediatas a problemas comunes. También la IA está capacitada para leer las nóminas y otros documentos de los usuarios de Payfit. Ahora, Enrique nos puede explicar cómo podemos implementar todo lo que hemos aprendido hoy a nuestros equipos. Adelante. Enrique, creo que estás muteado, si no te importa abrir el micro. Disculparme, hay dos tendencias muy fuertes en el mercado laboral, no de formación laboral, que se llaman upskilling y reskilling. Reskilling está enfocado a personas que tienen que cambiar de profesión y adquieren nuevos conocimientos y habilidades para algo que hasta ahora no hacían. Por el contrario, el upskilling es la actualización en materia de lo que ya hacen y mejora de sus conocimientos, en este caso, por ejemplo, como muy bien ha comentado Oriol y también Julia, cómo mejorar los procesos que ya estaban haciendo. No sé si conocéis el caso de la inteligencia colectiva. Hubo un profesor en la Universidad de Harvard que trajo un bote de cristal gigante con un montón de chicles de estos de bola dentro. Y entonces empezó a preguntar uno por uno cuántos chicles creía que había dentro de la urna. Y uno decía una cifra, otro decía otra, unos se acercaban más y otros se acercaban menos. Pero lo curioso de este estudio es que tras realizar más de 50 preguntas a 50 personas distintas, estando estas personas en la misma clase, se dio cuenta de que el promedio de las cantidades que habían dado cada uno se acercaba asombrosamente a 1 o 2 de diferencia de cantidad del número real de chicles que había dentro de la urna. Entonces desarrolló el concepto de inteligencia colectiva. Como he dicho antes, una de las habilidades o capacidades que más se valoran hoy en día es el trabajo en equipo. Uno tiene que desarrollar un aprendizaje individualizado, pero es muy importante crear espacios, entornos de aprendizaje colectivo. Cuando trabajamos en equipo, sabemos asumir mejor esos conocimientos y sobre todo porque no todos somos iguales. Hay gente que tiene mejores habilidades en pensamiento abstracto, en pensamiento comunicativo, en sensibilidad, en cálculo.
si somos capaces de crear entornos de aprendizaje juntos dentro de nuestro entorno laboral, esa revolución que hemos mencionado antes como traumática, es decir, que puede tener un impacto no deseado, será mucho más llevadera y sobre todo mucho más efectiva. Me gustaría hablar del caso de Mutua Madrileña. Respecto a lo que os he estado diciendo hasta ahora, hay una frase de San Agustín que creo que lo resume muy bien y dice: conócete, acéptate, supérate. Claro, yo he estado mirando un poco la lista de los que atendéis, que por cierto, muchísimas gracias a todos, y he visto que hay pues personas de recursos humanos, de comida vegana, de tecnologías, de consultoras, de todo. Claro, ¿cómo las indicaciones generales que estamos dando, aplicarlas a cada uno? Por eso está el conócete y acéptate de San Agustín. Tenemos que encontrar un momento un momento y un entorno de silencio para hacer introspección y decir de dónde vengo, dónde estoy, qué es lo que tengo, y no hablo de la capacidad financiera, de los conocimientos, las habilidades, en qué actitudes, en qué destacas, tus cualidades y tus puntos fuertes y tus virtudes. Y en este entorno de incertidumbre, ¿cómo proyectarlas en el futuro? ¿Cómo, a través de la información que os estamos dando hoy, cómo decir, de dónde puedo sacar yo partido a la inteligencia artificial, a la impresión 3D? Un caso muy bueno fue el de Mutua Madrileña. Mutua Madrileña era una empresa que era muy local, prácticamente de barrio. Y cuando hubo un relevo generacional, quisieron ver cómo darle la vuelta a la empresa, pero no lo hicieron de una manera a ciegas, sino que hicieron una auditoría, un estudio interno de cómo funcionaba la empresa. Y en las partes, evidentemente, había una parte a mejorar, que era la comunicación, disculpa, es que me sale en inglés, el employer branding o la marca de empresa, la marca de marca, disculparme, el diseño de marca, pero que tenían, uno, un servicio de atención al cliente impecable y dos, un conocimiento de las pólizas de seguros, de las franquicias y del mercado de la competencia extraordinariamente bueno. Pues bien, gracias al conocimiento que tenían de sí mismos y a cómo funcionaba el mercado, conocimiento interior y conocimiento externo, supieron hacer de una empresa de barrio a un gigante empresarial de ámbito nacional. No os daréis cuenta de la cantidad de publicidad que hay de aseguradoras en televisión, pero si yo os digo, pues yo me voy a la Mutua, veréis que os está calando en el cerebro, al contrario que Línea Directa, Allianz o Zurich. Perdón, y creo que en este caso ya le toca a Mireia. Ahora les contaré sobre el innovador asistente de inteligencia artificial que está desarrollado por nuestro equipo, llamado Recruitmate, y cómo simplifica varios aspectos de nuestro trabajo en Talent Acquisition. Recruitmate nos permite encontrar información de manera rápida y eficiente en nuestras bases de datos internas, como las políticas de la empresa. Facilita la redacción de comunicaciones con los candidatos, ayudándonos a recopilar opiniones de los entrevistadores, explicar los motivos de rechazo y hacer que las descripciones de puestos sean más inclusivas. Además, sugiere preguntas de entrevista para funciones específicas y crea tablas de puntuación para evaluar los candidatos. También analiza el mercado para identificar empresas similares de las que podemos atraer talento y nos da ideas para hacer las búsquedas. Hay que hacerlas más eficientes, por ejemplo, en LinkedIn. Después de destacar las ventajas, quería explicarles los pasos que dimos para crear esta herramienta. Primero, identificamos tareas que podrían beneficiarse de la automatización con IA, enfocándonos en dónde Recruitmate aportaría más valor. A continuación, reestructuramos nuestras bases de datos para integrarlas fácilmente. Configurar el asistente, de hecho, fue súper sencillo gracias a la documentación sin necesidad de ser ningunos ingenieros de software.
Realizamos pruebas para determinar las mejores prácticas al hacer solicitudes de la IA. Esto nos llevó a desarrollar un banco de prompts, que es un recurso en Excel que guía al equipo sobre cómo escribir las solicitudes para obtener los mejores resultados. Después, organizamos sesiones de formación para asegurar que todos nuestro equipo supieran usar Recruitmate efectivamente. Y por último, planeamos monitorear constantemente el uso de Recruitmate, añadir nuevas fuentes de datos y encontrar formas de mejorar cómo nuestros equipos utilizan esta herramienta. Y para finalizar la presentación, me gustaría hacer un resumen. La IA puede ahorrar entre un 60 y 70% del tiempo dedicado a tareas repetitivas y mejorar la calidad de trabajo. Podemos pensar en ella como un compañero para realizar tormentas de ideas y que además habla varios idiomas. Si tu empresa no está en este momento preparada para invertir en herramientas como Dust, que hemos comentado antes, puedes beneficiarte de alguna gratuita como ChatGPT. Eso sí, ten cuidado con los datos confidenciales de tu empresa si usas la versión gratuita. Aunque yo personalmente no creo que la IA tome relevo en los próximos 20 años, el futuro pertenece sin duda a quienes sepan aprovechar las herramientas modernas con eficacia. Gracias. Muchísimas gracias, Julia. Pues ya hemos llegado al fin de la presentación. Es el momento en el que vamos a resolver vuestras dudas. Si tenéis preguntas, nos las podéis dejar en el chat o alguna curiosidad que queráis compartir con nosotros sobre lo que hemos discutido y nosotros os iremos respondiendo a medida que vayáis haciendo vuestras preguntas. Veo que de momento no tenemos ninguna duda en el chat, así que creo que es porque lo hemos hecho muy bien, chicos. Un aplauso, muchas gracias. No sé si alguno de vosotros quiere añadir algún punto más para finalizar y si no, pues iremos cerrando la sesión. Bueno, gracias a ti, Mireia, por organizarlo. De nada. Y como os he comentado a Julia y a Oriol, un gusto compartir panel con vosotros. Espero volver a hacerlo. Perfecto, pues antes de despedirnos, quiero agradeceros yo también a vosotros que habéis estado aquí conmigo en este webinar por compartir vuestro conocimiento y a todos nuestros asistentes por acompañarnos hoy. Recordad que podréis ver este webinar de nuevo en nuestra página web y compartirlo si os apetece y esperamos veros en nuestro próximo evento. Muchísimas gracias y que tengáis súper buen día.